Pablo de Tarso, de nombre judío Saulo de Tarso o Saulo Pablo, y más conocido como San Pablo de Tarso, Cilicia después, es llamado el apóstol de los gentiles, el apóstol de las naciones o simplemente el apóstol. Fundador de comunidades cristianas, evangelizador en varios de los más importantes centros urbanos del Imperio Romano tales como Antioquía, Corinto, Efeso y Roma, y redactor de algunos de los primeros escritos canónicos cristianos, incluyendo el más antiguo conocido, la primera epístola a los tesalonicenses. Pablo constituye una personalidad de primer orden del cristianismo primitivo y una de las figuras más influyentes en toda la historia del cristianismo. Del análisis de sus epístolas auténticas, surge que Pablo de Tarso reunía en su personalidad sus raíces judías, la gran influencia que sobre él tuvo la cultura helénica y su reconocida interacción con el Imperio Romano, cuya ciudadanía, en el decir del libro de los Hechos de los Apóstoles, ejerció. Pablo se sirvió de este conjunto de condiciones para fundar varios de los primeros centros cristianos y para anunciar la figura de Jesucristo tanto a judíos como a gentiles. Sin haber pertenecido al círculo inicial de los 12 apóstoles y recorriendo caminos marcados por incomprensiones y adversidades, a Pablo se constituyó en artífice eminente en la construcción y expansión del cristianismo en el Imperio Romano, merced a su talento, a su convicción y a su carácter indiscutiblemente misionero. Su pensamiento conformó el llamado cristianismo paulino, una de las 4 corrientes básicas del cristianismo primitivo que terminaron por integrar el canon bíblico. De las llamadas epístolas paulinas, la epístola a los romanos, la primera y la segunda epístola a los corintios, la epístola a los gálatas, la epístola a los filipenses, la primera epístola a los tesalonicenses y la epístola a Filemón tienen en Pablo de Tarso su autor prácticamente indiscutido. Ellas son, junto con el libro de los Hechos de los Apóstoles, las fuentes primarias independientes cuyo exhaustivo estudio científico-literario permitió fijar algunas fechas de su vida, establecer una cronología relativamente precisa de su actividad y una semblanza bastante acabada de su apasionada personalidad. Sus escritos, de los que han llegado a la actualidad copias tan antiguas como el papiro, datado de los años 175 a 225, fueron aceptados unánimemente por todas las iglesias cristianas. Su figura, asociada con la cumbre de la mística experimental cristiana, resultó inspiradora en artes tan diversas como la arquitectura, la escultura, la pintura, la literatura y la cinematografía y es para el cristianismo, ya desde sus primeros tiempos, una fuente ineludible de doctrina y de espiritualidad. Pablo no cambió su nombre al abrazar la fe en Jesucristo como Mesías de Israel y Salvador de los gentiles, ya que, como todo romano de la época, tenía un praenomen relacionado con una característica familiar, Saulo, su nombre judío, que etimológicamente significa invocado, llamado, y un cognomen, el único usado en sus epístolas, Paulus, su nombre romano, que etimológicamente significa pequeño o poco. El apóstol se llamaba a sí mismo Paulos en sus cartas escritas en griego koiné 15. Este nombre aparece también en la segunda epístola de Pedro 3:15 y en los Hechos de los Apóstoles a partir de 13:9.16. Antes de ese versículo, ve el libro de los Hechos lo llama con la forma griega, Saúl o Saulos en hebreo moderno Saúl y en hebreo tiberiano Ul. El nombre, expresado en hebreo antiguo, equivaldría al del primer rey del antiguo Israel, un benjaminita igual que Pablo. Ese nombre significa invocado, llamado o pedido de Dios o de Yahvé. También se utiliza su nombre, Saulos, en los relatos de su conversión. Del libro de los Hechos de los Apóstoles señala además el paso de Saulo a Pablo, y al emplear la expresión Saulo, también llamado Pablo o Saulo, conocido también por Pablo, lo que no significa un cambio de nombre. En el judaísmo helenista era relativamente frecuente portar un doble nombre, uno griego y otro hebreo. El nombre Paulos es la forma griega del conocido cognomen romano Paulus, utilizado por la gens Emilia. Solo se puede conjeturar respecto de la forma en que Pablo obtuvo este nombre romano. Es posible que tuviera relación con la ciudadanía romana que su familia poseía por habitar en Tarso. También es posible que algún antepasado de Pablo adoptara ese nombre por ser el de un romano que lo manumitió. Si bien Paulus significa en latín pequeño o exiguo, no se relaciona con su contextura física o con su carácter. Con todo, Pablo pudo dar otro significado al uso del nombre Paulos. Giorgio Agamben recuerda que cuando un señor romano dueño de esclavos compraba un nuevo siervo, le cambiaba el nombre como signo de su cambio de estado o de situación.
Agamben señala ejemplos de ello: Januarius quiet Asellus, asnillo, Lucius quiet Porcellus, cochinillo, Hildebrandus quiet pecora, ganado, Manlius quiet longus, largo, a Emilia Maura quiet mínima, la menor. El nombre de la persona aparecía en primer lugar, el nuevo nombre se señalaba al final, ambos nombres se unían por la fórmula, quiet, que significa, el cual también, se llama. En el libro de los Hechos de los Apóstoles aparece la frase, Saulo, también, llamado, Pablo, donde, es el equivalente griego de la expresión latina, quiet. Agamben propone que Saulo cambió su nombre por el de Pablo cuando mudó de estado, de libre a siervo esclavo, siendo que se consideraba servidor de Dios o de su Mesías. Siguiendo esa línea de pensamiento, Pablo se habría considerado un instrumento humano pequeño, Paulus, pequeño, San Agustín de Hipona señala lo mismo en el Salmo 74, Paulum, minimum est, de poco valor, escogido, sin embargo, por Dios, su Señor, para desempeñar una misión. Saulo Pablo nació, posiblemente entre el año 5 y el año 10 después de Cristo, en Tarso, en la actual Turquía, por entonces ciudad capital de la provincia romana de Cilicia, en la costa sur del Asia Menor. Fecha. En la epístola a Filemón, se declaró ya anciano, presbités, Gela escribió estando preso, bien a mediados de la década del año 50 en Efeso, o bien a principios de la década del año 60 en Roma o Cesarea. Se supone que en aquella época se alcanzaba la ancianidad hacia los 50 o 60 años, 32 a partir de este dato, se estima que Pablo nació a comienzos del siglo y, hacia el año 10 después de Cristo, por lo tanto, fue contemporáneo de Jesús de Nazaret, al que no llegó a conocer vivo. Regálame un like y comparte este video, me es de gran ayuda.